Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a ver ahora este punto tan importante del bloque de cardiología, en este bloque 3 de cardiología, que es el síndrome coronario agudo. Vamos a tratar los factores de riesgo, la clínica, el laboratorio y el electrocardiograma. Sin duda que ustedes ya han estado viendo de todo esto porque cuando han tratado los diferentes factores de riesgo en los trabajos prácticos, cuando han visto el taller de electrocardiografía, se ha hecho siempre referencia a todas estas cosas. En esta charla que voy a dar estoy tratando de integrar conceptos que ya ustedes seguramente han ido recibiendo, digamos, en las diferentes cuestiones que tienen que ver con el saber de la cardiología. Como ya he dicho, los síntomas, signos, han trabajado trabajos prácticos y también han visto el taller de electro. Sin dudas, algo tenemos que tener en cuenta porque las arterias coronarias, importante que tiene que ver con esta patología, es conocer básicamente su anatomía, ¿no es cierto? Una coronaria derecha y una izquierda, la circunfleja, en donde son ramas que corresponden a la irrigación del corazón. Yo diría que de esto, que no es parte de esta charla en particular, porque esto ya ustedes pueden repasarlo si tienen algunas dudas, yo diría que un momento muy interesante o una reflexión muy interesante para este punto es recordar que las arterias coronarias se irrigan básicamente en la diástole. Por eso cualquier interrupción diastólica importante en un corazón se ve complejizado la irrigación coronaria, ¿no? Importante tener en cuenta. Dentro de una definición que no soy adepto a las definiciones en sí, sino a que ustedes tengan conceptos, es muy interesante tener la idea, ¿no es cierto?, de que esta enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica o insuficiencia coronaria, básicamente una reducción del diámetro de las arterias coronarias y una consecuencia que deriva en una isquemia o déficit del aporte de oxígeno a ese miocardio. Si eso se sostiene en el tiempo, se produce una lesión de la célula, una necrosis, que termina desencadenando, entre otras cosas, el infarto. Diríamos, pero existen, ¿no es cierto?, eventos cardiovasculares importantes sin que se llegue a un infarto, pero que también hablan de una lesión coronaria significativa, que pueden ser una angina, por ejemplo, inestable, que es un hecho también de emergencia que hay que tomar en consideración, porque uno está en curso de poder ese paciente empeorar si no tomamos una actitud. Y es un poco lo que vamos a tratar de tener en cuenta con la clínica de los pacientes. El síndrome coronario agudo básicamente es una falta de aporte de oxígeno, ¿no? que digamos, está claro que esa diríamos, falta de aporte es secundario a un desequilibrio entre aporte y demanda. O si hay una cierta obstrucción relativa, no completa, de la arteria, y el paciente incrementa su esfuerzo, esa exigencia, esa demanda aumenta, va a desencadenar un dolor coronario, que podrá ser crónico, ¿no es cierto? O bien, si se somete demasiado a una exigencia y hay una obstrucción que no es completa, puede desencadenar una angina de pecho. Pero cuando existen los accidentes de placa, en donde el paciente tiene una ruptura de la placa ateromatosa, entonces se ponen en juego una cantidad de sustancias que se ponen en circulación con una respuesta trombótica que lleva a la obstrucción que puede ser de ese vaso y a la consecuencia que podría ser un infarto agudo de miocardio. Entonces, estos eventos hay que tenerlo en cuenta porque, digamos, me gustaría también que no esperáramos, no tuviéramos estos pacientes, la medicina no debería esperar a estos pacientes, sino atacar los factores de riesgo.
En ese sentido, sin duda que ustedes no pueden desconocer este síndrome que tiene en cuenta una alta mortalidad, ¿no? Es la enfermedad cardiovascular primera como causa de muerte. Representa el 31% de la mortalidad en Latinoamérica. Es realmente una cuestión como una epidemia, lo cual es importante porque esto va a seguir creciendo. En el mundo ocurre también, sobre todo en el mundo occidental, esta es la primera causa de muerte en el mundo occidental, la enfermedad cardiovascular. Y dentro de la enfermedad cardiovascular, entre el 45% más o menos, un poquito más, un poquito menos, se lo lleva la enfermedad coronaria. O sea que el síndrome coronario es algo que tenemos que estar muy empapados, no solamente para diagnosticar, lo que sería un poco el enfoque de la charla, sino fundamentalmente para prevenirlo, que sería apostar a los factores de riesgo. Entonces, es muy importante esta cuestión. Tampoco voy a dedicar un tiempo en esta charla a la fisiopatogenia, porque es motivo de otra conversación, pero está claro que si, digamos, en este caso puede haber un síndrome coronario agudo con ST elevado, que es básicamente un infarto agudo transmural, donde la placa se rompe y, como dije, se produce una obstrucción total del vaso, ¿no? Allí, en este lugar, van a ver seguramente un ST que tiene que ver en el electrocardiograma, la primera onda que se modifica, alterada por una obstrucción. Ahora, podríamos tener también un síndrome coronario agudo sin el ST todavía, y ya existe también una posibilidad de un accidente de placa con puesta en juego de toda una inflamación allí y, entre otras cosas, una obstrucción, que no puede llegar a ser total, pero que ya el paciente va a tener síntomas agudos de una angina inestable. Entonces, todo este mecanismo también podría ser por vasoconstricción, pero vamos a dedicarnos a hablar de la causa más frecuente, que son las características de la aterosclerosis coronaria, ¿no es cierto? Para esto, y antes de entrar en tema específicamente del diagnóstico, porque me interesa que tengamos preparada la cabeza para la prevención. O sea, un paciente que tiene factores de riesgos como son, la edad y sexo, porque no es lo mismo, es más difícil encontrar en una persona de 25 años, 22 años, enfermedad coronaria aterosclerótica, sin duda. Pero si una persona tiene, el varón tiene 45 o la mujer tiene más de 50 años en su etapa premenopáusica, puede tener entonces, en cuanto a su edad y sexo, una predisposición para tener esta enfermedad coronaria. Antecedentes familiares y personales de enfermedad cardiovascular. Esto es muy importante porque estos serían factores de riesgo no modificables. O sea, estos tienen que ver con la genética del sujeto y entonces es anamnéstico rescatar este dato. Por eso, para hacer una buena anamnesis cardiovascular en este sentido, pesquisando enfermedad coronaria, previniendo enfermedad coronaria, debe meternos en nuestra mente la idea de cuáles son los elementos que tengo que tener en cuenta en el interrogatorio. Y acá estamos viendo esto que significa edad, sexo y antecedentes familiares y personales de enfermedad cardiovascular. También existen estos otros factores de riesgo mayores, como es el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia y también los triglicéridos elevados, que son factores de riesgo ya mayores, pero modificables. Es donde debemos insistir y ustedes no pueden dejar de tener en cuenta claramente que muchos de estos factores de riesgo se encuentran en algunas personas. Encontramos una persona que tiene 50 años, que puede ser un varón, que puede tener antecedentes personales y familiares, para enfermedad cardíaca o coronaria, y resulta que además fuman, son hipertensos,
tienen diabetes, es así. Entonces, es muy importante saber rescatar estos datos, porque estas son personas, imagínense, que tienen una alta carga de probabilidad de tener enfermedad coronaria. Y dentro de los factores de riesgos, digamos que condicionan, tenemos la obesidad abdominal, que se da más frecuentemente en el varón, el sedentarismo, el colesterol HDL bajo y los triglicéridos elevados. Entonces, estos son también factores de riesgo que son modificables. Quiere decir que tener, digamos, apuntar a un estilo de vida saludable sobre estos hábitos alimentarios, el tema de control de la diabetes, los lípidos, el sobrepeso, el sedentarismo, el estrés, tienen que ver con proteger a nuestros pacientes que nos consultan, preveniendo una enfermedad coronaria. Un poco más de lo mismo, o sea, plantear que dentro de un genotipo que puede predisponer a todas estas cosas, bueno, existen todos estos otros elementos modificables que hacen a la, diríamos, a la condición de poder sufrir de enfermedad y que nosotros podemos actuar tan plenamente que esto lo podemos hacer, y tampoco me voy a detener acá, pero hacer ciertas mediciones del índice de masa corporal, tener la idea de este índice de circunferencia cintura-cadera, donde la mujer y el varón, teniendo un índice de circunferencia cintura-cadera, por ejemplo, mujer mayor de 85, en el varón mayor de 94 o 95, resulta que son elementos muy importantes para tener en cuenta, que se pueden hacer en un examen común y simple. Imagínense, con 1 centímetro, además tomar la presión arterial, además visualizar un laboratorio simple, y resulta que yo puedo estar en condiciones de hacer una gran prevención de enfermedad coronaria. Hablar de síndrome coronario en general es una charla amplia que debe merecer varias charlas. Nosotros aquí vamos a tratar el coronario agudo porque me interesa que ustedes diferencien una angina inestable de un infarto agudo en curso como elemento de un síndrome coronario agudo, que tiene de por sí una morbilidad y una mortalidad importante. En este sentido, es importante que para el diagnóstico inicial de ante una sospecha de dolor coronario agudo, tengamos en cuenta digamos que se va a basar en 3 pilares fundamentales. Uno es la presentación clínica, que vamos a pasar a detallar inmediatamente, y después también la solicitud de un electrocardiograma y un laboratorio. Acá están puestos como 2 y 3, pero son concomitantes. Ante una sospecha, digamos, bien clara o típica de un dolor coronario agudo, debemos hacer un electrocardiograma y un laboratorio, en forma prácticamente concomitante. Para esto, es indispensable que sepamos analizar el tema de un dolor o de una presentación clínica que nos llegue a la guardia. Sin duda, el dolor coronario es un dolor opresivo, torácico, que, digamos, hay que hacer un diagnóstico a través de un interrogatorio de este dolor, donde es un típico dolor opresivo de peso a nivel en el pecho, con una sensación de malestar, de angustia, de miedo, que generalmente entonces localiza a nivel retroesternal o la parte anterior del tórax, y que tiene generalmente una irradiación típica hacia el brazo izquierdo. El dolor es precordial generalmente a nivel del precordio, digamos en la zona izquierda, y ese dolor que toma, digamos, todo el precordio izquierdo
puede, generalmente en forma, vuelvo a insistir, opresiva, en garra, y que el sujeto puede decir que este dolor irradia hacia el brazo izquierdo, a veces no toma todo el brazo, sino que lo hace a nivel de la muñeca izquierda, más raramente lo puede hacer hacia el brazo derecho, generalmente lo más típico es el brazo izquierdo, o bien el dolor ese precordial en garra, opresivo a nivel del precordio izquierdo, irradia también a veces hacia la mandíbula, hacia el piso de la boca, con una sensación de fuerte molestia y dolor. Otras veces puede extenderse un poco más allá en el cuello. Entonces, generalmente este dolor comienza de una manera que puede ser gradual, en minutos, pero en minutos, que se instala y que tiene su máxima intensidad. El tiempo de duración puede ser también un elemento para diagnóstico, porque generalmente si estos dolores se desencadenan en un esfuerzo, una actividad o una emoción, o ante un ambiente que le ha producido mucho frío, o una comida copiosa, o como dije, el ejercicio, generalmente este dolor se desencadena, y si deja de hacer ese esfuerzo un sujeto y ese dolor en 10-15 minutos cede, uno va a estar pensando en un cuadro anginoso. Pero cuando el dolor se sostiene y dura más de 30 minutos, generalmente acompañado de un estado de mucha angustia, de sudoración, palpitaciones, ya allí podemos estar pensando en que este sujeto tenga un cuadro clínico típico de un infarto agudo de miocardio. Disnea puede aparecer como un dato de mal pronóstico, porque si el infarto, en este caso, fuera de toda la cara anterior, sobre todo del ventrículo izquierdo, entonces imagínense que esto se debe a una falla de bomba que produce el infarto amplio, extenso, y que entonces acompaña de disnea. Por eso dice que la disnea es un signo de mal pronóstico, porque hace pensar que ese infarto podría ser de toda la cara anterior. Entonces, fíjense todo esto que hemos hablado del dolor, digamos, coronario, que hay que tenerlo en cuenta para hacer el diagnóstico de dolor coronario, o el pensar en otros dolores que no lo sean. Y en eso entonces hay que pensar que es un dolor que tiene características, que pensar en el tipo, localización, irradiación, gradualidad, si el sujeto se mejoró o no, por ejemplo, tomando nitritos, que ya, porque podía ser que viene con una angina estable, que se desencadena ante los esfuerzos, sería una angina crónica, y que el sujeto en cambio hoy, el dolor le cambió, y en vez de durar esos minutos que se hacía cuando se reposaba o tomaba una medicación, resulta que ahora el sujeto no se le soluciona el dolor, y ese tiempo más prolongado, más de 30 minutos, ya nos hace sospechar de infarto agudo de miocardio. Pero esto es elemento clínico, todavía tenemos que comprobarlo con otros elementos. Entonces aquí podemos ver, digamos, lo mismo que he estado explicando, en donde ustedes pueden observar claramente la distribución a nivel del precordio izquierdo, que puede irradiar hacia el brazo izquierdo. Generalmente el sujeto lo siente todo ese dolor opresivo, fíjense, como si fuera una garra, o bien solamente quedar localizado en el pecho, o bien podría ser que va hacia el cuello, a la mandíbula, y otras veces puede ser más bien un poco epigástrico, tomar una gran amplitud, o en los infartos diafragmáticos dar una zona, digamos, más hacia el epigastrio. Pero no es un dolor de una gastritis, ¿no?, que es mucho más agudo y además más puntual. El sujeto no va a señalar con un dedo el dolor, sino que lo va a señalar digamos, en una palma, como si estuviera, ¿no es cierto?, esa sensación de garra o de opresión.
Muy importante esta definición del tipo de dolor anginoso. Por supuesto, puede haberse desde la clínica una cierta diferencia entre un dolor anginoso, que más o menos tiene una clínica parecida en cuanto a la topografía, ya la intensidad en cambio puede ser menor, generalmente el infarto muy intenso, el dolor, el sujeto lo angustia, le da sensación de muerte y puede haber reacción adrenérgica, que significa sudoración, el paciente tiene palpitaciones y, como dije, en la angina generalmente menos de 30 minutos, en el infarto más de 30 minutos y ya vamos a acudir a estos otros dos elementos que son pilares fundamentales en el diagnóstico, que son un electrocardiograma y el laboratorio. Pero es muy importante tener en cuenta en los diagnósticos diferenciales, que no solamente entonces corresponden dentro de uno puede hacer algún diagnóstico diferencial con dolores precordiales también cardíacos, donde podría ser una pericarditis o una miocarditis. Generalmente un dolor que puede confundir mucho acá es una pericarditis. Una disección aórtica también puede dar un dolor precordial muy intenso. En la estenosis aórtica se puede cursar con un dolor coronario, digamos, sospechoso de un problema coronario y ser debido a la propia valvulopatía. Entonces, y causas no cardíacas, que puede ser espasmos de esófago. Obviamente que el dolor no es igual, acá cambia el dolor. Por eso digo que es muy importante el buen interrogatorio para poder pensar un dolor coronario o bien en toda esta lista de cuestiones no cardíacas, esofagitis, reflujo, gastritis, duodenitis, úlceras, tromboembolia, neumotórax, por el dolor también que puede haber en el precordio, pleuritis, ya dije el síndrome de disección aórtica, inflamaciones de los músculos, condritis. Por supuesto que es muy distinta la clínica de cada uno de estos elementos, pero quiero decirles que pueden en algún momento confundir. Por eso la clínica es un pilar, pero que se debe apuntalar con el electrocardiograma y el laboratorio. Tampoco vamos a describir toda esta clasificación de cardiopatía isquémica porque, bueno, excede a la charla. Pero sepan ustedes que la cardiopatía isquémica puede tener como diferentes subtítulos. A ver, una etapa subclínica que prácticamente el sujeto no tiene un antecedente clínico que indique la coronariopatía, pero sí en estos pacientes podría haber muchos factores de riesgo. Esto es una etapa en donde, como lo dice la palabra, no tiene clínica, pero puede haber muchos factores de riesgo que ya dije, los modificables y los no modificables, que los tenemos que tener en cuenta. Porque nos podemos estar anticipando un problema, le podemos hacer una verdadera prevención al paciente. Este otro, que es la cardiopatía isquémica asintomática, esta cardiopatía isquémica asintomática, donde no me voy a detener acá, pero solo decirles que, por ejemplo, el diabético puede dar por esa neuropatía autonómica que conlleva a la enfermedad de un paciente mal controlado en su diabetes a tener lo que se llama los infartos agudos o isquemias silentes, porque el sujeto puede tener toda una electrocardiografía y un laboratorio de infarto sin tener un dolor, una descripción importante del dolor. Y eso es, hay que sospecharlo en los pacientes diabéticos. El punto 3, que es el que me quiero detener un poco más, porque el 4 tampoco, estos síndromes coronarios crónicos, el sujeto puede tener un dolor precordial manifiesto, parecido al que he estado describiendo para dolores coronarios, pero generalmente desencadenados por esfuerzos muy bien establecidos por el paciente.
le viene el dolor cuando camina 3 cuadras, 4 cuadras, o cuando hace un determinado esfuerzo. Quiere decir que si el sujeto no hace eso, no le viene el dolor. Entonces, un síndrome coronario crónico, aunque hay otros síndromes coronarios crónicos que no son motivo de esta charla. Entonces nos vamos a dedicar a este punto, que serían los síndromes coronarios agudos. Síndrome coronario agudo puede cursar con, digamos, sin supradesnivel del ST, o sea, tener todo en la clínica típica, que incluso hasta puede confundir si se trata de un infarto o no, pero le hago un electrocardiograma y no me va a tener la elevación del ST. Entonces, yo puedo estar pensando que se trate de una angina inestable, no ha habido la obstrucción completa de esa arteria, o puede ser que se trate de un infarto agudo sin onda Q, que son aquellos infartos mucho más chicos, pero que tiene toda una clínica que hay que tomar acción. O bien el sujeto tiene entonces el síndrome coronario, el dolor coronario que he descrito, con una elevación del ST, que esto puede corresponder ya típicamente a un infarto agudo de miocardio con elevación del ST y con onda Q. Eso significa que el paciente tenía una lesión transmural y que entonces estamos en presencia de un típico infarto agudo de miocardio. Por supuesto que un sujeto, desgraciadamente, puede debutar con una muerte súbita por una enfermedad coronaria aguda. Por eso voy a volver a detenerme aquí. Es tan importante la prevención de los factores de riesgo coronarios, porque yo en un momento de subclínico podría estar detectando este sujeto que podría tener una muerte súbita. Este sujeto que es obeso, que es sedentario, que fuma, que tiene dislipidemia. Lo repito porque ustedes deben estar conscientes de lo que son los factores de riesgo coronario, es muy bien presente en su anamnesis de cualquier paciente. Así, entonces vamos al laboratorio. El laboratorio que vamos a tener para poder discutir si se trata de un infarto agudo es el siguiente. Existen marcadores séricos, biomarcadores del síndrome coronario agudo, que hoy en día se reducen prácticamente a la creatinfosfoquinasa, que es la CPK, o la creatinfosfoquinasa MB, que es una fracción de la CPK, que es una fracción más específica del corazón. Es una enzima que se puede dosar cuando se produce la ruptura por la necrosis. Entonces entra en circulación esta fracción MB, que es, digamos, es muy específica de necrosis de miocardio, pero que en general digamos, no se eleva en las primeras 6 horas, y luego tampoco puede detectar muchas veces un infarto pequeño. Y generalmente más de 36 horas no está. Entonces, la CPK es una enzima muy importante para tener en cuenta para el diagnóstico de infarto, pero tiene limitaciones. Tiene esta limitación de que tampoco es altamente, totalmente específica del miocardio, porque también podría haber lesiones musculares que hagan elevar la CPK total. La CPK-MB es mucho más específica del miocardio y ya tiene mucha más especificidad. Pero vuelvo a repetir, en las primeras 6 horas no se levanta y generalmente más de 36 horas no está elevada. Por eso hoy en día es mucho más específico pedir la troponina, T o I. ¿No? Hay 3 tipos de troponina, también está la C, pero las que se dosan, troponina T o la troponina I, que son troponinas que son verdaderamente pueden permitirnos un diagnóstico al hacer este dosaje de infarto, porque realmente hay valores muy insignificantes en un sujeto normal, prácticamente no se encuentra. Quiere decir que cuando esté elevada está hablando de lesión miocárdica específica. Y esta troponina, que tampoco eleva antes de las primeras 6 horas, pero generalmente una vez que hay lesión
a partir de esas 6 horas, 8 horas, 12 horas ya está muy presente y generalmente se mantiene presente por varios días, de modo tal que yo puedo hacer un diagnóstico de lesión miocárdica. Quiere decir que si yo ya voy teniendo una clínica típica, ¿no es cierto?, de infarto agudo de miocardio, con unas enzimas altamente elevadas, fundamentalmente de las troponinas, donde si quiero pedir CPK-MB también va a estar elevada, pues allí yo ya tengo indicio claro de necrosis o de lesión cardíaca, por lo tanto estoy en presencia, en este caso, de al estar elevado esta enzima, de un infarto agudo de miocardio. Quiere decir que voy teniendo la clínica, las enzimas. Recuerdo entonces, punto 1 son las troponinas, TOI, y fundamentalmente la CPK-MB, que sería, digamos, secundaria o en segunda medida. La mioglobina no se utiliza, es una enzima que aparece muy rápidamente, pero no tiene especificidad porque en lesiones del miocardio, de otros músculos, podría estar también presente y entonces no tiene una especificidad. Por eso ustedes van a sentir que en toda unidad coronaria o de atención de emergencia, dado la prevalencia de esta patología, no solamente entonces tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen dato allí en el paciente que ha concurrido por un dolor precordial, sino que le estoy pidiendo entonces troponina y CPK-MB. Ahora bien, nos queda un punto que no voy a dedicar tiempo porque ustedes ya han tenido un plenario de esto, han tenido un taller específicamente de esto y han tenido que tratar este punto con los docentes que tiene cada uno a cargo en comisión. Pero es importante decir que este pilar del diagnóstico también tiene que estar presente en un diagnóstico para hacer o un dolor anginoso o un dolor prácticamente de un infarto típica. Así, obvio, lo único que quiero decir aquí, que recuerden que tenemos que conocer las ondas normales de un electrocardiograma, con sus tiempos, fíjense que acá hay una línea isodifásica, donde el ST, que es el punto J, muy importante analizarlo, porque si este punto J desciende o asciende, sobre todo más de un cuadradito, ya nos está dando una positividad que si se acompaña entonces de un dolor típico más enzimas, yo ya estaría en presencia de un infarto. Si no tiene las enzimas presentes y yo, por ejemplo, tuviera un descenso de este punto J del ST, yo aquí estaría hablando quizás, si no tengo enzimas, de una angina inestable, que también le tengo que dar importancia porque si tiene factores de riesgo, este sujeto puede estar en el infarto. Después tengo que saber analizar la onda T y la onda Q. ¿Por qué? Pero en el contexto de todos estos aprendizajes que hemos estado haciendo de electrocardiografía. Lo mismo, yo sé que de acuerdo al lugar donde yo pueda ver presente el ST alterado, la onda T o la onda Q, bueno, puede corresponder a diferentes lugares. Puede ser de toda la cara anterior, puede ser septal, podría ser entonces de diferentes lugares, que es toda la topografía derivada de donde voy a encontrar las lesiones típicas de isquemia. Acá podemos ver entonces en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que es importante que podamos entender que el paciente ha tenido una clínica y yo estoy con la duda si se trata de un infarto o no. Bueno, no tener el ST, el supradesnivel del ST, sino que tenemos un infradesnivel del ST, eso con una clínica típica de angina de pecho, como hemos descrito previamente, me tiene que hacer pensar de una angina inestable, donde el sujeto ha tenido un descenso de ese punto J más de un cuadradito, y vean acá que tiene una isquemia, en este caso sería subendocárdica. Recuerden que esta sería una onda de lesión subendocárdica. Si tenés una T con isquemia subendocárdica, te va a dar una T picuda y simétrica.
En cambio, también podemos tener un sujeto con estas ondas T negativas de isquemia subepicárdica en un sujeto que ha tenido alteraciones, digamos que no tienen toda la típica de la elevación del ST y luego de la onda Q y la T negativa, sino que solamente han tenido algunas de estas cuestiones. Entonces, muy importante tener en cuenta este punto J, que en el caso de un infarto tenés el supradesnivel con un punto J elevado, y en este caso miren cómo una isquemia subendocárdica que te da este descenso del punto J, que te está dando también la idea de angina de pecho, de un dolor, perdón, anginoso, no solamente por clínica, sino comprobado con el electrocardiograma. Estos sujetos que tienen angina inestable a veces no tienen elevación de la troponina, porque si ya tuvieran elevación de troponina, estaríamos diciendo que está con una necrosis, podría ser ya entonces estar pensando en que va a tener un supradesnivel, que sería el que va, la diapositiva próxima vamos a ver. Entonces, quiero decir claramente cómo podemos ver dolores anginosos donde el electrocardiograma nos está marcando una isquemia, en este caso una lesión subendocárdica, o acá tenés una T negativa como dato de una isquemia subepicárdica. Bueno, acá no ha aparecido entonces el supradesnivel ni la onda Q. Distinto y muy importante que lo tengamos muy bien aprendido cuando yo tengo un infarto agudo de miocardio, donde en el transcurso del tiempo, de horas a días, se va a ir instalando el típico complejo que acompaña alteraciones que llevan a un infarto agudo, que es la elevación del segmento ST. Estamos hablando de un infarto agudo seguramente transmural, con inversión de la onda T y la presencia de una onda Q patológica. Recuerden entonces que estos tres elementos son indispensables para el diagnóstico, en este caso, de un infarto transmural. Entonces, interesante observar la evolución del electrocardiograma, que lo voy a seguir en horas y en días, que en una sala de emergencia ante un paciente que tiene entonces un dolor precordial, yo lo voy a chequear en horas, cada 6 horas, cada 3 horas, de acuerdo al cuadro, con una electrocardiografía y probablemente pidiendo enzimas, ¿no es cierto? Aquí el electrocardiograma podemos entonces observar claramente, como podemos ver, que tenemos la elevación del punto J, el supradesnivel del ST, con esa, digamos, convexidad superior. Ahí tenemos ese entonces supradesnivel con la convexidad superior, que ya en horas comienza a aparecer la onda Q, que a veces se instala entre 12 y 24 horas. Quiere decir que ya voy teniendo este complejo electrocardiográfico que dando toda la pinta de infarto, que es entonces el supradesnivel del ST, ¿no? Con esa convexidad, con la onda T que se, perdón, onda Q, disculpen, onda Q que se va haciendo cada vez más profunda y manifiesta, sigue persistiendo esto y ya se empieza a producir la onda T negativa. Quiere decir que acá ya tenemos instalado todo el complejo, digamos, del infarto, que es supradesnivel, punto J elevado con supradesnivel del ST, onda Q profunda, que podría llegar a ser completa, un QS, y onda T negativa. Quiere decir que ya esto es un infarto evolucionado, que con el tiempo va a ir evolucionando, teniendo la normalización. Si el sujeto va bien del ST, el punto J va normal, va a tardar un tiempo en positivizarse la onda T, pero va a persistir la onda Q, dejando el recuerdo electrocardiográfico de un infarto o de una necrosis. Quiere decir que cuando yo veo esto, que no veo el elemento del ST ni veo la onda T negativa, digo que este Q
me habla solamente de una necrosis que puede haber ocurrido, vaya a saber cuánto tiempo antes. Y así las localizaciones del electrocardiograma, ¿no es cierto? Entonces, el electrocardiograma, si yo tengo que el supradesnivel del ST con la presencia de onda Q y luego de la T invertida toma D2, D3 y ABF, digo que tiene un infarto del cara inferior. Si solamente toma D1 y ABL, digo que es lateral alta. Si toma B1 y B2, digo que es septal. Si toma B1, B2, B3 y B4, seguramente es anterior, y si toma B5 y B6, digo que tiene anterior extenso, si toma desde B1 a B6. Entonces, si acá tienen una onda Q con un supradesnivel, claramente, onda Q y supradesnivel, en B1, B2, B3 y B4 y tiene una cara anterior. Si ustedes tienen entonces, en cambio, la onda Q con el supradesnivel en D2, D3 y ABF, digo que es un infarto del inferior o de la cara inferior. Bueno, si como dije anteriormente, toma toda la superficie, yo veo desde B1 a B6, generalmente a BL y D1 también, y veo todo el complejo de QS con supradesnivel, yo digo que tengo un infarto de cara anterior extenso. Entonces, terminando, recuerden claramente que esta charla ha tratado de que ustedes hagan un especial énfasis en la clínica del sujeto, el laboratorio del sujeto, que tenemos que recordarlo claramente, y una electrocardiografía claramente que me pueden definir el infarto agudo de miocardio en este caso, o si no tenemos la onda Q y solamente podemos tener en cambio un infradesnivel con ondas picudas, entonces podemos estar hablando de isquemias, de una angina, pero es muy importante pensar en un paciente coronario, sobre todo, y termino recordando que empecé hablando de los factores de riesgo coronario, porque ya los factores de riesgo me pueden estar encauzando en la idea que tengo un paciente cardiópata y fundamentalmente coronario. Así que recordemos todas estas cosas que las han ido viendo seguramente en el transcurso y que ahora ha tratado de ser una charla más de resumen. Bueno, muchas gracias y a repasar todo esto.